división hubo en Granada entre los moros sobre elegir rey y fue en el tiempo de la prosperidad de este rey don Enrique, y fueron dos parcialidades, una querían a Cadiadiz, que era hijo de su rey natural, y otra la mayor eligieron uno de los abencenaces. Cadiadiz y su hijo Muley Hacen, que ambos reinaron después, se vinieron huyendo en Castilla al rey don Enrique con 200 de a caballo o más, el cual les recibió y trujo consigo más de un año en la corte, y les facía muchas honras, y les daba tanta suelta que las gentes murmuraron del rey, porque enojaban a los cristianos por donde andaban. El dicho Cadiadiz tenía mucha parte en Málaga, y en la Sierra de Ronda y Casarabonela, y trató con el rey don Enrique que le daría a Málaga, y que le diese favor para reinar en Granada. El rey don Enrique sacó muy gran hueste de gente, y fue sobre Málaga, y sabido en Granada mataron al rey que habían alzado, y enviaron secretamente a llamar a Cadiadiz que fuese a reinar sobre ellos, y llegando el real ya cerca de Málaga, Cadiadiz se fue con los suyos del real de noche, dejando al rey don Enrique sobre Málaga, y recibiéronlo luego por rey en Granada. Y desque el rey don Enrique esto vido, salió de tierra de moros por la ciudad de Gibraltar, y tomó a Estepona, la cual algún tiempo se tuvo. Y después por los grandes gastos y daños que de ella se seguían, la mandó derribar, y tomó a Ximena que siempre se tuvo, de la cual Iceta o Merced a Beltrán de la Cueva criado suyo, que después fue duque de Albuquerque. En su tiempo se tomó Archidona a los moros, y dio un moro llamado el Curro a Gibraltar, y se tomaron otros lugares de moros del dicho reino de Granada. 3. De la batalla que don Pedro Ponce de León y Luis de Pernia vencieron. Después que el rey Muley Cadiadiz reinó pacífico en Granada sobre los moros de todo el reino, el infante Muley Hacen, su hijo, le demandó gente y licencia para correr tierra de cristianos, porque tenía mucha saña de algunas cabalgadas que habían hecho dos famosos alcaides que en aquel tiempo había en la frontera de Loja y Málaga, que eran Luis de Pernia, alcaide de Osuna, y Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera, y el rey no le quería dar gente ni licencia, reconociendo los beneficios que en Castilla había recibido del rey don Enrique. Y en cabo con importunidad de los caballeros de Granada y del dicho infante, y porque no murmuraesen de él, jobo de dar licencia contra su voluntad que por la vía de Loja viniesen a correr. El infante Muley Hacen sacó de Granada 3000 de caballos muy escogidos, y 4000 peones, no más, porque le pareció que para donde habían de correr que había harto. Y partido de Granada entraron por tierra de cristianos por Archidona, y enviaron desde Archidona 1200 de a caballo por corredores, y los 400 de ellos fueron sobre Teba, y los 800 de ellos fueron correr por el campo de Alenos, y de Osuna, y de Écija, y quedó la celada atrás con el infante con 1800 de a caballo, y la mayor parte de los peones, porque algunos pocos habían ido con los corredores, y para ayudar a traer el ganado, y se cuidó por la tierra de esta entrada de los moros don Rodrigo Fijo de don Juan Ponce de León. Conde de Arcos, siendo mozo de 17 años o 18, salió de Marchena, se juntó con Luis de Pernia, alcaide de Osuna, y con 200 de a caballo que aquí se hallaron, y algunos peones, fueron desde Osuna a buscar los moros, y hallaron los 400 corredores sobre Teba. Estuvieron allí quedos un gran rato, vieron venir los 800 de a caballo, con la cabalgada que traían 600 bueyes y 1500 vacas y 37 hombres cristianos presos, y pasaron con su cabalgada y juntáronse con los 400 corredores que estaban sobre Teba, que pasaron la vía de tierra de moros. Y entonces don Rodrigo Ponce y Luis de Pernio ficieron su gente 3 batallas y echaron la una adelante, en que eran 11 de a caballo escogidos con el comendador de Cazalla, que era muy buen hombre, el cual arremetió 2 veces a la zaga de los moros, y la primera vez mató 2 moros, y la segunda mató 3 moros, y con esto apretáronse los moros, y salieron de una angostura adelante, y los cristianos tras de ellos, y salieron a un llano, cerca de un cabezo, y los moros se pararon, y aderezaron, y embrazaron sus adargas para volver sobre los cristianos. Y dijo Luis de Pernio a don Rodrigo: Señor, estos moros quieren pelear, ved qué queréis que hagamos. Y dijo don Rodrigo: ¿Qué habemos de hacer sino pelear con ellos? Y Luis de Pernia quería mucho aquel día excusar la pelea, porque don Rodrigo era mozo, y por dar buena cuenta de él, y dijo: Catad, señor, que estos moros nos tienen mucha ventaja, y estos peones de Osuna, que aquí tenemos, yo los conozco, que viéndolos pelear huirán, y se subirán a esta sierra. Y don Rodrigo dijo: Conviene que no nos vayamos de aquí sin pelear, y mostró allí muy viril corazón, y habló cosas con que esforzó mucho la gente, que no hizo más de mudamiento por ser mozo, que si fuera de 40 años y tuviera allí 10.000 de a caballo. Y los moros, puesto caso que hicieron aquel ademán, se estuvieron quedos,
y había con don Rodrigo y con Luis de Pernia obra de 400 peones, y estaba allí un cerro alto cerca de ellos, y por eso tercian que los peones se les irían allí. Estuvieron quedos los unos y los otros un rato, y los moros volvieron las riendas, y poco a poco siguieron en peos de su cabalgada a más andar. Y don Rodrigo y Luis de Pernia con toda la gente de lo seguir a las Jaldas, y pasaron hasta donde estaba el infante Muley Hacen. Con los 1800 de a caballo en la celada y con los peones, y los cristianos con las alturas de la tierra perdieron de vista a los moros, y por miedo de la celada no osaron pasar de largo, y subiéronse en un cabezo y no muy defensible que dicen de Madroño, y pasaron allí, y estaban muy cerca de la celada. Como los moros de la cabalgada llegaron al infante, y le recontaron de aquellos pocos cristianos que les seguían, y que en toda la tierra no parecían más, el infante acordó que volviesen a ellos mientras la cabalgada se alargaba, pensando que por ser tan pocos los podrían también llevar con la cabalgada, y ficieron para volver 3 batallas. En la primera vino por capitán un caballero moro llamado Aodaya Ambrán, capitán de la gente de Baza y Guadix con más 600 de a caballo, y los cristianos recogieron al dicho cabezo del Madroño. Y aún no estaban recogidos del todo los peones, y don Rodrigo y Luis de Pernia se apoderaron en aquel cabezo, y ficieron su gente apretar, y los caballos colas con colas, y ficieron muro de sí mismo en circuito todas las puntas de las lanzas a de fuera, para se defender a bote de lanza como fue. Y Aodaya Ambrán llegó y dioles una vuelta alrededor, y los moros de su batalla, de que no les pudieron entrar, les arrojaron muchas lanzas por un cabo y por otro, y los cristianos se las recibían en las adargas y con las suyas. Y en esto Aodaya Ambrán vido venir peones cristianos a hilo, y dejó aquel combate, y corrió con su batalla a donde venían los peones cristianos, y fue matando por ellos por donde venían gran trecho de tierra. Y el peonaje era de Écija, y mató 123 hombres, y vino sobre don Rodrigo y sobre los cristianos la segunda batalla de otros tantos caballeros, y ficieron de la manera de la otra, y arrojaron todas las lanzas, y se vinieron alrededor, y nunca pudieron mover los cristianos. Estando en esto, asomó el infante con otra muy gruesa batalla muy ordenadamente, que no salía hombre de hombre, y 3 alfaquíes ante él en 3 sendos caballos vestidos de sendas alcandoras blancas muy cumplidas sobre las armas, y con sendas espadas sacadas, amagando a un cabo y a otro, a las cabezas de los caballos, que no salía uno de otro rigiendo la batalla. El infante bien pensó que cuando él llegase que ya los cristianos serían desbaratados, y como los vieron, arremetieron y también echaron las lanzas, y allí pelearon muy fuertemente los unos con los otros. Y don Rodrigo Ponce y Luis de Pernia de tal manera pelearon y esforzaron sus gentes, y nuestro Señor milagrosamente les dio tanto esfuerzo, que se mezclaron peleando con la batalla del infante, y mataron allí muchos moros, y fue herido don Rodrigo de una lanza arrojadiza que le pasó un brazo, y ansí heridos salieron de allí en peos de los moros peleando muy fuertemente, y los moros y su infante volvieron las espaldas a huir, que no pudieron sufrir a los cristianos que salieron hechos un cuño con todas sus lanzas que no habían echado ningunas. Y los moros habían echado la mayor parte de las suyas que no parecían sino parva en derredor de los cristianos, y de allí los cristianos siguieron el alcance, matando muchos moros. Y allí perdió el infante su seña, y el paje con ella, y otras muchas señas que cada capitán tenía la suya, y las jobo don Rodrigo, y siguieron el alcance, hasta que cerró la noche, y aquella noche fue don Rodrigo en gran peligro de su persona. Des que se resfrió la lanzada que le pasaba el brazo por la muñeca, se desangró mucho y desmayó por la mucha sangre que le salió, y después fue confortado, y con la fortaleza de su corazón y el favor del vencimiento, él mismo se esforzaba, y aquella noche durmieron en el alcance en un arroyo. Y a otro día salió a la delantera el conde de Cabra con 900 de a caballo y hizo grande estrago en los moros que alcanzó. Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera, salió por su parte por otro cabo, y mató, y cautivó muchos moros, y jobo muy grande despojo y provecho del fardaje, más que ninguno de los otros que se hallaron en encuentro con los moros cuando iban huyendo. Como los moros que iban con la cabalgada, vieron que el infante y los suyos iban desbaratados, y huyendo, dejaron la cabalgada y huyeron, y la cabalgada se volvió toda aquella noche a sus querencias. El infante Muley Hacen y Aodaya Ambrán y los más que pudieron se fueron a Uña de Caballo. Y fue esta batalla en viernes 11 días del mes de abril, año del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo de 1462 años, en tiempo del Papa Pío II. Este año adelante en el agosto se tomó a Gibraltar, cá lo dio el curro al rey don Enrique.
y el duque de Medina don Enrique con la gente de Sevilla y con la gente de su tierra fue por capitán a la tomar, y don Rodrigo Ponce de León fue presente a ello con la gente del conde don Juan su padre, y la ciudad se tomó sin peligro, y dio el rey la tenencia de ella al duque de Medina Sidonia.